Hola, ¿cómo están? Dando inicio a la sesión de identificación, vamos a repasar un par de conceptos que tienen que ver con qué tipo de signo identificador usar. En general llamamos logo a todo signo, pero hay diferentes tipologías, diferentes tipos de signos, y cada uno son más convenientes para ciertos usos, para ciertos comitentes que otros. Vamos a recoger la opinión acerca de este tema de Norberto Chávez, un referente en el tema identidad, identidad institucional, identidad corporativa, a quien, bueno, no es necesario presentar. Eh, Antes de determinar por qué ciertos signos sí o por qué ciertos signos no, siempre en el plano de las consideraciones generales y no de las recetas absolutas, Chávez hace como un análisis de algo que ocurre en el mercado del diseño, en la realidad del diseño. Es esta cuestión de que lo único importante es ser novedosos. Entonces se producen marcas que no se parecen a sus dueños. Chávez, para hablar de comitente, para hablar de institución, habla de dueño. Él hace la metáfora, toma la metáfora del dueño y traje. El dueño es el comitente y el traje es la marca. El traje, dice, tiene que quedar acorde al dueño, no disfrazarlo. Un ejemplo de algo pertinente o un ejemplo de un signo que se parece a su dueño. Bueno, la bebida, la sofisticada bebida Johnny Walker, bebida de origen británico, whisky, muy asociado al mundo masculino, clásico, conservador, elegante, sofisticado, y el signo da cuenta de eso. Lo tipográfico, lo estilizado de la forma, etcétera, etcétera. Y un caso donde no se parece a su dueño el signo, podemos decir ¿no? Las Leñas, uno de los centros de esquí más exclusivos de la Argentina, en un deporte que ya de por sí es exclusivo por las características, su signo no da cuenta de eso. Digamos, no habla ni de la exclusividad, ni del entorno en el cual este predio está montado, que es un sector, por supuesto, montañoso. Sí, es un lugar con mucho sol por el hecho de estar en Mendoza y hace frío, pero hay un montón de cuestiones como el deporte, lo vertiginoso, lo exclusivo o el aspecto geográfico que no están en el signo. Entonces, es una marca que tampoco es novedosa, porque ya tiene muchos años, pero en su momento habrá sido novedosa, pero no representaba al comitente. Entonces Chávez dice, los signos identificadores, como todo signo, son paradigmas socialmente instalados. O sea, esperamos de un determinado signo, en virtud del contexto, en virtud de la situación en que lo vamos a leer, esperamos ciertas cosas y no otras. Si se cumplen esas cosas, podremos interpretarlo mejor. Esto del paradigma tiene que ver con las expectativas. O sea, la sociedad se acostumbra a ciertas cuestiones y la ruptura de esa expectativa puede traer problemas. La señalética, por ejemplo, es un determinado paradigma. Yo espero que una señalización, una señalética, que algo que me va a indicar cómo movilizarme, cómo, cómo llegar a tal destino, qué cosas hacer o no hacer en un determinado lugar, voy a esperar que se me lo diga con mucha legibilidad, con tipografías por lo general sintéticas o sin serif, con un notorio contraste entre la figura y el fondo, con materiales perdurables para el paso del tiempo. Todo eso le da a la señalética una serie de características que se inscriben positivamente en las expectativas que tiene el destinatario, el usuario. Una señalética que esté realizada con otra estética, rompiendo este paradigma, puede ser novedosa, puede ser innovadora, pero quizá no cumple con su objetivo. Sigue Chávez hablando de la identidad en general. Dice que es un amplio repertorio de atributos y valores, ¿no? Lo que él llama identidad, y que un signo gráfico, o sea, en definitiva una marca, no podrá transmitirlo todos. Eso es algo importante tener en cuenta. Una veces esperamos, tanto a la hora de producir el signo como a la hora de analizarlo, esperamos encontrar todo el signo. No se va a poder encontrar todo. Ahora, lo que sí, dice Chávez, tiene que haber una unión
entre el significante, o sea, esa marca y su significado, o sea, el dueño. Bien, alguna unión tiene que estar, o dada o por lo conceptual o por lo formal, pero algo tiene que haber. Aerolínea de bandera, estatal o en buena parte estatal. Colores patrios, el nombre, ya de por sí, el cóndor, estilizado, sumamente abstracto o esquematizado, pero el cóndor como ave voladora más importante, más grande. Bien, entonces hay una serie de cuestiones que hacen que el significante, la marca, estén cercanas a su dueño, a su significado. Otro ejemplo, también que viene a cuenta del anterior, otra línea de bandera, otra aerolínea de bandera importante. En este caso, bien, Aeroméxico, donde vuelve a estar el nombre, lo aéreo, el nombre del país, porque son obviedades que tendrían poco sentido. Habría mucho riesgo en no usarlo y quizá poca ganancia comunicativa. Entonces están. Pero aparece un elemento diferente, ya no aparece el cóndor, aparece el guerrero azteca, típico de la cultura azteca, y además es un águila, que está muy relacionado con la historia de México, el águila, y también relacionado con el volar. No vuela tan alto ni es tan grande como el cóndor, pero sin duda es un ave voladora importantísima. Entonces, en estos casos sí vemos algo que une a significado y significante, a marca y dueño. Y ponemos así con rojo, con fuerza, porque Chávez suele ser bastante histriónico. Bien, Chávez dice que hay un error también en el ámbito del diseño, en el ámbito del mercado de desarrollo de signos de identidad, un error en esta convicción de que el par símbolo-logotipo es el mejor modelo para identificar corporaciones o instituciones. Él habla de símbolo desde el aspecto figurativo, del aspecto icónico, aunque tenga un grado de abstracción en esa cuestión, ¿no? En lo que sería la parte icónica del signo. Y el logotipo, el nombre. Entonces él dice que esta idea a la cual solemos ir siempre, el nombre de nuestro comitente con un agregado simbólico, figurativo o no, vamos hacia ahí sin analizar si es lo más pertinente. Entonces Chávez da una serie de consideraciones, una serie de posturas a tener en cuenta para analizar qué tipo de signo nos conviene o no. Y son consideraciones que pueden ser puestas en debate, pueden ser discutidas y hasta no tenidas en cuenta, lógicamente. Entonces Chávez dice, ¿cuándo convendrá omitir un símbolo? ¿Cuándo no usaremos un símbolo? Por ejemplo, acá, cuando haya un bajo nivel de exposición visual de esa marca. Bien, entonces un organismo como un organismo asociado a la ciencia, que no va a tener ni publicidades, ni reiteradas apariciones en redes sociales, etcétera, etcétera, le alcanza con sus 3 letras iniciales con ciertas características. Y tiene una marca, lo que no tiene es un símbolo, lo que no tiene es una resolución icónica. ¿Bien? Otro caso donde quizá conviene omitir un símbolo es cuando se quiera centrar toda la atención sobre el nombre. ¿Bien? En este caso la palabra Temaiken, una palabra fonéticamente muy fuerte, muy recordable, muy exclusiva, porque nada en la Argentina se llama como este parque temático, pero es pronunciable, ¿no? En este trabajo, si quieren, pueden ir a Costa, Joan Costa, en su bibliografía hace todos unos análisis de qué nombres convienen y qué nombres no. Entonces, bueno, está esto de lo fonético, la posibilidad de pronunciar. ¿Podemos pronunciar esta palabra? Sí, quizás no sabemos su significado, pero es pronunciable y tiene una alta capacidad identificatoria. Entonces, se puede omitir un símbolo. Otra vez que podemos omitir un símbolo cuando tengamos un nombre muy, muy breve y también con una gran capacidad identificatoria. Bien, la sigla IBM, pronunciada en nuestro idioma IBM y en el idioma originario IBM, tiene
suficiente fuerza identificatoria como para que nos centremos en eso a la hora de producir un signo de identidad y no lo dispersemos con algún elemento agregado. Luego aparece esta especie de trama que tiene que ver con las viejas computadoras. Bueno. Luego dice Chávez, ¿cuándo puede hacer falta un símbolo? ¿Cuándo creemos que lo podemos necesitar? Por ejemplo, cuando haya variadas condiciones de lectura. Bien. Facebook, la red social por excelencia, ahora quizá un poco en decadencia o competida por Instagram, pero en su momento extremadamente nombrada, extremadamente visualizada, aparece en la tarjetería, en la papelería comercial de toda institución que tenga esta red social. El enorme uso de esta marca hacen que se necesite, o sea, al contrario del caso anterior de Meet, donde había poca exposición visual, acá hay extrema exposición visual. Por ende, el hecho de un símbolo, o esta F convertida en símbolo a partir de este contexto, de este recuadro que la protege del fondo y la despega, asegura un uso mucho más fiel y mucho más pertinente que la palabra. ¿Cuándo puede hacer falta un símbolo? Cuando el perfil de la marca amerite una empatía. Digamos, cuando necesitamos una especie de mascota, una especie de objeto fetiche. Bien, las computadoras Apple Macintosh, por supuesto, no son comestibles, no son manzanas. Ahora tiene que ver esto con la tentación, con el hecho de que quiero esa computadora más que necesitarla. Entonces, este objeto selecto, este objeto casi de culto, necesita de una marca de la cual aquel que la tiene, seguramente han visto esta marca, este símbolo puesto en, no sé, en parabrisas de autos, ¿no? En las lunetas de autos o en algunos teléfonos que no son iPhone. ¿Por qué? Por esta cuestión de sentido de pertenencia. Bien, entonces esta marca icónica, que tiene que ver con la reminiscencia, vuelvo a lo mismo, de la tentación, es mucho más atractiva que la palabra Apple. Bueno, ¿cuándo puede hacer falta un símbolo? Cuando la jerarquía de la institución necesite a un elemento cuasi heráldico, como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata. ¿Bien? El escudo de la universidad, que ya tiene muchísimos años, que se ha estilizado para este nuevo relanzamiento de la imagen de la universidad, sigue haciendo uso de este signo porque estamos hablando de una de las 3 universidades más importantes de la Argentina. Entonces, la institución amerita este escudo, esta heráldica. Bien, vamos a ver 2 casos de la Argentina donde vamos a hacer un análisis no de la calidad de sus marcas, sino de la pertinencia de las mismas. Bueno, una es YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una petroquímica modelo en Latinoamérica, emblemática ya por los años 30, ya casi hace 100 años atrás, con recursos del Estado, se puso al frente, a la vanguardia de lo que tenía que ver con la refinería de hidrocarburos, con la producción de combustible. Entonces su nombre, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se sintetizó a YPF, aparecían los colores nacionales, una empresa estatal por excelencia, y formó parte del imaginario colectivo de la Argentina. De hecho, la empresa boliviana se llama YPF-B, YPF Bolivia. ¿Por qué? Porque es tan fuerte esta denominación que usó su capital simbólico. Allá por los años 90, finales de los 90, cuando la empresa se privatiza, es comprada por una refinería española de muy poca monta, de muy baja calidad. La refinería en general, una refinería muy chica, pero bueno, con la plata suficiente para comprar a esta gran refinería argentina, y pasan a compartir el nombre. Entonces ya pasa a llamar Repsol YPF y aparece este símbolo, no sé, con los colores españoles, entendemos, pero casi imposible de entender a qué refiere, de muy poca gracia visual, de muy poca capacidad identificativa. Entonces YPF perdió
emotividad, porque ya no era IPF, pasó a ser Repsol IPF, y perdió capacidad identificatoria. Pero allá por los años 2007-2010 se vuelve a la empresa estatal, el Estado vuelve a comprar la mayoría de las acciones de esta empresa y se decide volver lisa y llanamente a los rasgos más identificatorios de la marca. No se hizo más nada, o sea, no se buscó ser novedoso, se buscó ser pertinente. Se buscó aprovechar al máximo el capital identitario de la marca. Bien, se actualizó la tipografía, pero los colores siguen siendo los mismos, los colores patrios, es un celeste en realidad, más bien un azul, pero está la cuestión, el símbolo patrio por el lado del color, pero está el nombre en primerísima persona, en primer lugar. Bien, maneras de identificar, desaparece todo tipo de dispersión identificatoria, como dice Chávez, y es IPF lo que nos representa. O sea, se decidió una tipología de signo pura y exclusivamente tipográfica. ¿Bien? Y consideramos que fue pertinente. Bien, ya después no estamos hablando de la calidad visual de ese IPF, ahora sí de la capacidad identificatoria. Bien, aplicaciones, bueno, en las estaciones de servicio. Bien, y otro caso, Banco Central de la República Argentina. Chávez formó parte del relanzamiento de la imagen de esta institución. Se hizo un estudio, se hizo un análisis y se llegó a este diagnóstico, que era una institución como positivo, institución prestigiosa. Bien, como negativo, poca percepción, la conciencia social, poco conocida, poco conocimiento de qué hace y confusión de este banco con el Banco Nación. O sea, el Banco Central de la República Argentina administra a los bancos, no es un banco. Lo que hace el Banco Central es le dice al resto de los bancos de qué manera abren las cuentas corrientes, de qué manera venden el dólar, etc. Entonces, no es un banco comercial. La antigua marca del Banco Central estaba inspirada en esta moneda, en la primera moneda una vez que se constituyó la República Argentina. Bueno, es una alegoría de la República y aparecía como imagen de la primera moneda. Ese elemento lo tomó el Banco Central para su imagen. Entonces se decidió que había una pertinencia en el símbolo elegido. Lo que no había era una pertinencia en el desarrollo visual. Entonces se comenzó un trabajo de actualización a cargo de Fontana. Se estilizó, se recuperaron ciertos rasgos, se dio más fuerza, se eliminó toda esta mancha de la cara y a su vez se evitó este corte del busto que hace parecer como decapitada. Entonces aparece este signo. O sea, si vamos al signo anterior, es sumamente similar. Lo que hubo fue una actualización en virtud de que era pertinente. Entonces se logró una actualidad con vigencia y una universalidad. Cuenta Chávez una breve anécdota cuando presentan la marca, alguien del ámbito del diseño, un diseñador relativamente conocido, no dice quién, dice, pero no es actual, no es novedoso. Y Chávez respondió, pero no estaba lo novedoso como un rasgo a seguir, como un concepto. Lo que estaba era algo actual, pero que sea vigente y que sea universal. Entonces, bueno, cerramos también con una frase de Chávez, con la cual adherimos. Bueno, espero que les haya servido. Saludos.